Hola, querido grupito, querida familia, que somos como decimos aquí en España, en la palma de la mano un grupito de habas contadas. Bendito sea Dios. El perfume se vende en frasquitos pequeños. Así que nos tenemos que alegrar. Le pido al Espíritu Santo que hoy viene caminando junto a ti. Viene un evangelio que es del día 12 de enero, que es muy potente. Y le pido al Espíritu Santo que me ilumine a mí y que os ilumine a vosotros. Que todo aquí sea una actualización del Señor aquí con nosotros en nuestra vida ahora. Amén. Bueno, allá vamos. El día 12 de enero era el Evangelio según San Marcos. Apuntarlo para que así vosotros después os queréis degustar más en él y todo eso, que esa es la intención de Buscando al Íntimo y buscando todo esto. Es capítulo 2 de Marcos, el evangelista Marcos, del 1 al 12, el capítulo 2 de Marcos, del 1 al 12 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Lo voy a leer. Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera en la puerta. Y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre 4 un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del techo por encima de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados están perdonados. Estaba allí sentados unos maestros de la ley que pensaban para sí mismos: ¿cómo habla así este? Este blasfema. Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando, sabía cuál era la mentalidad y además todos sabemos lo penetrante que es y lo conocedor del espíritu humano. Sabía lo que estaban pensando en su interior. Les preguntó: ¿por qué estáis pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y anda. Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados de este mundo. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Todos los presentes quedaron asombrados y alabaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa semejante. Qué ansia de entregar ese paralítico, sus amigos, sus allegados, sus cercanos, de llevarlo delante del Señor. Era un hombre muy querido. Después voy a decir quién era, porque a través de los cristianos mesiánicos, que son los judíos que han aceptado que Jesús es el Mesías de Israel y de todos los pueblos, tienen
muchos recuerdos y muchos registros de toda la vida de Jesús. Y para, sobre todo, el grupo que más he hecho por ellos, por esto, son los ultraortodoxos, que son muy rigurosos. Pero hay muchos que se enfrentan y le tienen una inquina y un rechazo enorme, cuando tenían que estar orgullosos de que fuera un compatriota suyo, la gran lumbrera de la humanidad, un hombre tan influyente en la historia humana. Pero bueno, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Eso pasa siempre. Pero mantienen la pureza de la tradición y mantienen una cantidad de registros y de detalles históricos que nosotros no lo tenemos, o por lo menos la gran mayoría, y que a través de este rabino ya después os encontraré. Bueno, os voy a leer la reflexión. Señor, qué gran enseñanza nos das en el relato de este texto evangélico. Cuando volviste a Cafarnaúm y estabas en la casa, se corrió la voz y acudió una multitud de gente que rodeaba la casa. Yo ya me lo estoy imaginando, como una casita de pueblo, como las de la Alpujarra, una cosa así, porque Granada y la provincia de Granada me recuerdan mucho el paisaje de Israel. Y como el mismo relato nos dice, no quedaba sitio libre ni en la puerta. ¿Os imagináis? El barullo. Tú les anunciaste la palabra. Para ti, Señor, eso es lo principal. Luego, los milagros testificarían de la verdad, de la enseñanza. Entonces llegaron unos trayendo un paralítico, entre 4 que lo amaban, y viendo que no lo podían acercar, idearon subir al tejado y abrir allí un boquete encima de donde tú te encontrabas, y por el agujero descolgaron al paralítico. Esto me recuerda las casas de campo de la Alpujarra, de allí de los pueblos, de las montañas, de esas sierras y eso, que tienen unos techos planos. Las casas tienen el aspecto cúbico cuadrado y tienen terrado, que en vez de tejo, en vez del clásico tejado con tejas, y eso está apisonado con ceniza y tierra volcánica y es impermeabilizante. Y de ese tipo de construcción era el que tenían ellos. Y es que lo vivo. Si tenéis oportunidad de hacer un viaje a la Alpujarra, os va a encantar, es muy bonito. Y además os va a traer el recuerdo de la tierra de Israel, porque se parece muchísimo. Hasta hasta las casas, las construcciones y todo eso. Dice, entonces trajeron unos que lo amaban, y viendo que no lo podían acercar, idearon subir al tejado y allí abrir un boquete encima de donde tú te encontrabas, y por el agujero descolgaron al paralítico. Tú, Señor, viste la fe que tenían y siempre enseñándonos le dijiste, hijo, tus pecados te son perdonados. No lo habías curado, pero le habías dicho eso. ¿Y qué pasó? Todo el mundo esperaba que sea se lo va a curar. Pues le dijiste eso, lo más importante. Allí había unos letrados que al oírte discutían entre sí. ¿Cómo podías hablar así? ¿Blasfemabas? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Tú bien sabías la reacción de su gente, aunque no hablaran, pero también entre ellos estaban cotilleando. De inmediato le dijiste, enseñándoles a ellos y a todos, nosotros incluidos, ¿por qué
pensáis así en vuestro interior, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle que cargue con su camilla y que camine? Hombre, decirlo, las dos cosas son lo mismo de fáciles, pero uno una realidad física y la otra una espiritual. Pero para que todos lo sepáis, que este hombre tiene el poder, para que todos sepáis que este hombre tiene el poder de perdonar los pecados de la tierra, le dijiste al paralítico, yo te lo mando, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó de inmediato y se fue a su casa tomando la camilla. Y se fue de inmediato. Este hombre aquí no queda registrado, pero al parecer siguió, no sé si de la emoción, del barullo, de la expectación. La cuestión es que se fue y no dio las gracias. No dio las gracias, Señor. Hay que ver cómo somos. Es nuestra conciencia. Tú lo sabes y es lo que has venido a cambiar. Y ahora después contaré quién era el paralítico. Dice el Evangelio que todos se llenaron de asombro y glorificaban a Dios. En aquella ocasión nos enseñaste a todos la misericordia de Dios, sanando y liberando al hombre por dentro de sus culpas y por fuera dándole la salud, que testificaba la verdad oculta del perdón que no se ve, con la recuperación del movimiento que se ve, cargando el paralítico mismo su propia camilla, de la forma que fue vista por todos. Pero no está recogido que te diera las gracias. Señor, yo ahora pido perdón por cuántas despistes habré tenido yo, igual que los del paralítico con tus dones. Ay, ahora sale pitando el reloj. Bueno, continúa. Y pido perdón por mis despistes que seguramente me he comportado, porque tantos dones tienes tú con nosotros y que nosotros no los tenemos. Así que, por favor, espere. Un operador así que pido perdón por la eso. asistencia de Cruz Roja, muy buena. Dígame, doña María Teresa. Ay, mira, estoy ahora mismo haciendo un vídeo de YouTube, no me puedo entretener, mucha conversación. Ha sido sin querer que os he llamado, perdona. Nada. Cuélgame. Ya corto yo, tranquila. Gracias. Hasta ahora. Bueno. Así que yo también pido perdón, porque seguramente he recibido tantos dones que han pasado desapercibidos en mi vida y no te he dado las gracias. Y te pido perdón en nombre del paralítico que debía de haberlo pedido. Pero estamos donde estamos y tú nos estás levantando. Gracias. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia que son eternas. Que esto ha sido visto a la vista de todos. Gracias, Señor Jesús, Maestro mío, Redentor mío, Esposo mío, por darme y por darnos la luz del amor, de la misericordia de Dios, su palabra de vida eterna y lo que es realmente el reinado de Dios, que es construirlo dentro de nosotros mismos, esos valores, esa rectitud, y recordar quiénes somos, la imagen.
somos la imagen, la chispa de Dios vivo. Esa es verdaderamente nuestra vida. Teresa es un disfraz, un antifaz, como pueda ser Juanito de Copa o Antoñito el Elegante, o en fin, da igual, quien sea. Dice, continúa aquí escribiéndolo. Dice, me ha llegado la noticia a través de un cristiano mesiánico y rabino dentro de la rama más conservadora del judaísmo ortodoxo, que es de la tradición hasídica. Creo que era la tradición hasídica o askenazi. Quizá era askenazi, porque su familia eran originarios de Polonia y la madre, la única superviviente de la familia, pues vino a parar a Argentina y él habla perfectamente el castellano con el deje argentino y sabe un montón de idiomas, tiene una facilidad, un hombre muy inteligente. Se llama el Rabino Ari, tiene un programa en YouTube que se llama Tomando Café con el Rabino. Y el canal se llama De Israel para las Naciones. Es muy interesante. Y es bueno escucharlo, porque en él se aúna el pensamiento judío, porque él sigue siendo judío, y no solamente étnicamente, sino de religión judía dentro de la ortodoxia, de la ultra ortodoxia, porque ellos eran ultra ortodoxos. Y os cuenta eso. Dice, el que lo bajaron sus discípulos, el paralítico aquel. Ese era un gran sabio del siglo I, coetáneo de Jesús, que se llama Simón Bar Yochai, que huyó de los romanos que lo perseguían, porque en torno suyo se movía mucha ideología que no estaba totalmente clara para Roma. Y ellos eran unos estudiantes de Torá. En aquellos tiempos a lo mejor no se le decía cábala, o posiblemente ya se le dijera la cábala, aunque la cábala es antiquísima, pero estructurada con el nombre e identificada como cábala a lo mejor no estaba, no lo sé. Bueno, este Simón Bar Yochai es el que dicen que fue el autor del libro del Zohar. Ahora los investigadores últimamente que están estudiando toda la historia del Zohar, resulta que Moshe de León, que era un judío sefardita, me parece que era de Toledo, pues resulta que dicen que él publicó los escritos de Simón Bar Yochai, pero al parecer no es así. Al parecer es que este sefardita español, que después tuvo que emigrar pues no sé si fue a Egipto, a la parte del Cairo y también a Marruecos y todo esto, estaba con una situación económica precaria y entonces escribió el Zohar y lo ponía bajo la autoría de Simón Bar Yochai para que aquello tuviera salida y el hombre pudiera vivir. Ahora todas las investigaciones más serias apuntan a esto. Pero bueno, eso ya es una cuestión a nivel de entendidos, que si súbete al pollo, que si bájate al pollo. Los askenazí, mucha gente dicen que era Simón Bar Yochai. Y la nueva investigación y los sefarditas pues dicen que no, que es que fue Moshe de León, que era sefardita, era judío sefardita, que tuvo que salir de España cuando la expulsión de los reyes católicos y en fin, todo aquello. Y ahora os voy a decir cuál era
el dolor que tenía en su corazón Simón Bar Yochai. Como ya he dicho, estaban moscas el Imperio Romano, y en aquellos tiempos todo era tan salvaje, pero lo mismo que ahora, aunque de otra manera, ahora más moderno, pero aquello, entonces él se huyó. Y se huyó a una cueva y estuvo, pero allí había dos árboles frutales y un pozo al lado de la cueva. Y allí nunca lo encontraron ni nunca lo vieron, y comían de los árboles y bebían agua del pozo. Y cuando ya al cabo del tiempo, salió, porque dice, ya esto no me busca, se encontró con una noticia terrible. Habían forzado a su familia a que lo delatara. Familia, su esposa y su hijo se callaron. Con el hijo mayor iba con él. Pero el chico se quedó con la madre. Y al chico y a la mujer los crucificaron. Él no podía vivir con aquella culpabilidad, como lo había dejado expuestos, como es que no salió con todos, como que... ya que el sufrimiento, ya que el dolor lo tuvo postrado. Y el Señor le dijo, vete y no peques más para que no te pase algo peor. Porque el dolor, la sensación de culpa, los sufrimientos, todas las enfermedades, todas, lo sabe la medicina, tiene una base psicosomática y una base espiritual, independientemente de la función fisiológica y de lo que sea. Bueno, pues ya he dicho. Pero yo tuve con el Señor también una serie de charlas y una conversación. Y ahora digo, es que Él conmigo se identifica y me dice que es Yeshua Ben Yosef. Dice que es como Él se identifica en las comunicaciones conmigo. Y me explicó que toda persona tiene el poder de perdonar los pecados. Es un don que el Padre ha otorgado a todos sus hijos. Pero, ¿qué pasa? En realidad, ejerce esa autoridad solamente aquel que perdona intensamente desde el corazón, que perdona de verdad. No es que diga, ay, mira, te he perdonado. Y aunque sea incapaz y no vaya a hacer, no vaya a tomar venganza ni nada, pero tiene ese dolor y ese rencor. Eso no vale. Ese perdón no es efectivo en el espíritu del hermano al que tú dices que has perdonado. Ese hermano tiene que purgar y pagar y restaurar ese dolor. Así que ¿quién tiene? ¿Cuándo podemos perdonar? Desde el corazón podemos levantar la culpa de nuestros pecados. ¿Y qué nos ha enseñado el Señor en el Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos hacen el mal y nos han hecho daño, nos han quitado cualquier cosa. Porque con la vara que midamos seremos medidos. Pero si somos capaces de depurar nuestro corazón, aparte de que alcanzamos la libertad del dolor, del rencor, que esos son cadenas mentales, también liberamos a los demás y a nosotros mismos. Todo es unidad. Todo eso hay que enfocarlo, tratar de enfocarlo todo desde la unidad, que era lo que el Señor siempre estaba explicando. Dice, a mayor amor y compasión verdadera, la capacidad de perdón y de liberación aumenta. Tú, Señor, con tu gran amor y capacidad de perdón, liberaste al paralítico de la enfermedad física y de su hondo dolor emocional y de su culpabilidad.
tú le dijiste que ya. Vamos a ver. La cuestión es, ¿logró aceptar ese perdón para sí mismo o continuó arrastrando su vieja y antigua culpabilidad? Eso es lo que yo ya... Porque muchas veces perdonarnos las personas a nosotras mismas es ahí el caballo de batalla. Señor, tú le advertiste que abandonara la conciencia de pecado y la culpa que arrastraba, porque ese dolor lo volvería a enfermar y más gravemente. La culpabilidad, el pecado traen a la naturaleza humana dolor, enfermedad y muerte, todo tipo de trastornos. Gracias, Señor, por enseñarme la importancia del perdón. Amén de que con la vara que se mida, con que yo mida seré medida. Gracias. Amén. Pues, por hoy he acabado. ¿Os imagináis? Dentro de aquella casa, cuántas cosas se nos han enseñado. Qué grandeza, Señor, gracias. Te damos gracias. Espíritu Santo, síguenos guiando a todos, porque a pesar del gran sacrificio tan duro, hay mucha gente que ha avanzado, pero hay otra que no, que queda muy, muy primaria. Gracias por darnos tanto amor, tanto perdón, tanta esperanza, abrirnos tanto el panorama. Todo esto lo dejo en nombre de Jesucristo para vosotros, porque estamos caminando junto a Él. Le pedimos que nos dé la mano, porque solamente así podremos alcanzar la comunicación sin velo con el íntimo, con la presencia de Dios en nosotros, y se romperá la cantidad de cáscaras de cebolla que llevamos sobre nosotros, y podremos manifestar el rostro de Dios, y los demás podrán ver el rostro de Dios, como a través de una transparencia. Será un velito fino de tul, el antifaz. Hasta el próximo día. Sé felices, disfrutar mucho y estudiar los evangelios, vivirlo. Os quiero, hasta el próximo día.